mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Estás en la hora de Mentalízate Perú. Muy buenos días, les saluda Stephanie Cirilo y ya estamos aquí en Mentalízate Perú a través de la señal de Nacional. Estoy muy contenta de estar con ustedes y también con Martín Zurita, que ya está con nosotros. Buenos días, Martín. Buenos días, Stephanie, ¿cómo estás? Espero que bien, ¿no? Un saludo a todas las personas que nos están escuchando, como todos los sábados y domingos, acá en Mentalízate Perú, ¿no? Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que nos va a ayudar a crecer como sociedad. Yo creo que si realmente nosotros aprendemos y tenemos una información adecuada, vamos a poder ayudar a muchas personas que están atravesando este tema. Hay un proverbio indio, Martín, que dice así: antes de juzgar a un hombre, camina 3 lunas en sus zapatos. Y eso es precisamente lo que hace la empatía. Quería empezar esta mañana comentando un poco sobre esto, porque la empatía nos permite caminar en los zapatos de los demás para comprender las emociones justamente de otras personas, ¿no? Esto no significa que debamos compartir las mismas opiniones o la misma forma en cómo ver el mundo, ¿cierto? La empatía se trata de entender al otro, de escuchar, de apoyar emocionalmente, de ceder, por ejemplo, el sitio en el autobús, ¿no? A una embarazada, ¿sí? No saben lo difícil que es estar embarazada y estar parada los 40, 50 minutos. El ayudar a alguien, por ejemplo, no sé, a cruzar la calle. Ahora en pandemia es mucho más complicado, pero antes, por ejemplo, le ayudar a un abuelito, ¿no? A cruzar la calle. Eso es empatía, ¿no? Debemos demostrar ese tipo de actos en estas acciones, ¿no? Por ejemplo, también los choferes que muchas veces de ellos se ponen de mal humor porque tienen que ceder el pase al peatón, ¿no? Pero entonces realmente tú que estás conduciendo el vehículo te pones en el lugar de la otra persona que quizá tiene algún problema para caminar o camina lento. Entonces tengamos mucha empatía. Y como tú dices, Stephanie, la empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona. Pero ¿cómo tú logras eso? Yo creo que es esa capacidad que tienes para poder percibir, sintonizar con los pensamientos, con los sentimientos de la otra persona, ¿ok? Pero para lograr eso también mucho tiene que ver esa flexibilidad de pensamiento. Cuando somos muy cuadriculados en nuestra forma de pensar, fácilmente vamos a etiquetar, vamos a juzgar, vamos a buscar culpables, no vamos a asumir responsabilidades. Yo creo que una buena comunicación que implica también la capacidad de escuchar, ¿no? Como hablábamos, ¿no? A veces la persona va y cuenta su problema, al final lo interrumpen y se quedó en el aire, ¿no? Empatía también, ¿no? Ponerse en el otro lugar, o sea, a ver, ¿cómo me sentiría yo si me cortan? Entonces yo creo que la empatía se da cuando tú puedes tener respeto. Si dentro de tus principios y valores está el respeto te permite también ser tolerante. Empatía también yo creo que aparte de la capacidad de poder percibir, es tener esa sensibilidad para poder calibrar con la otra persona. En terapia mucho llevamos a calibrar, ¿no? Tú calibras con la emoción, en este caso de paciente como terapeuta. Pero yo creo que también es muy importante la observación. Fácil es juzgar y condenar con un mínimo de datos. Así es. Y algunos se preguntan, ¿no? ¿Y se nace con esto? Pues es una habilidad que tú puedes desarrollar y que puedes empezar a desarrollar desde el día de hoy. Otro ejemplo también, Martín, podría ser el alegrarse, ¿no? Por la felicidad de alguien, ¿sí? No sentir esa envidia, sino realmente alegrarnos genuinamente, ¿no? Sentir como propia la felicidad de una persona que ha recibido una gran noticia, se acaba de graduar. Por ejemplo, el líder de un equipo de trabajo debe tener empatía porque debe ponerse en el lugar de las otras, de su equipo, ¿no? De las otras personas. Ahora, sobre todo en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, sí se requieren ese tipo de líderes empáticos, ¿no? Que estén que conecten con su equipo justamente para alcanzar esos objetivos que la organización requiere. A veces los seres humanos nos quedamos mirando solo la figura, lo superficial. Ahí condenamos. Hay que aprender a mirar el fondo, ¿no? A veces en consulta viene el papá y te dice, el hijo es un malcriado, no sé qué hacer, y comienzan a juzgar. Entonces tú como terapeuta puedes enganchar con eso, y sí, pues efectivamente le metes el sermón al joven o a la jovencita, pero no miras el fondo. De repente es producto de una mala dinámica familiar, de repente hay agresividad y el chico solamente está desplazando toda su frustración. Para ser empático es muy importante mirar el fondo, pero para eso hay que detenerlo.
No te quedes solamente con la figura, no te quedes solamente, ¿no?, con la punta del iceberg, hay un fondo que te va a ayudar a entender. Por eso dejemos de etiquetar, de juzgar, de buscar culpables, aprendamos a mirar dentro de cada persona. Yo creo que eso va a ayudar mucho a que seamos tolerantes. La empatía va de la mano con la tolerancia. Una persona intolerante no puede ser empática. Recordarles a los que nos están oyendo, si tienen familiares, en Huánuco nos encontramos en los 100.9 y en Iquitos en los 101.3 FM. Un saludo para todas las personas que nos sintonizan en Huánuco. Recordarles que ahí se encuentra el Centro de Salud Mental Comunitario Esperanza, en su horario de atención es de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Tu salud mental es lo más importante. Estamos en Mentalízate Perú. Para sentirse bien, Mentalízate Perú. Una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás segura o seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esta tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. Desde hace poco más de un año estamos viviendo una serie de transformaciones importantes, ¿no? Muchos hemos salido incluso, Martín, de nuestra zona de confort, ¿no? Y hemos tenido que aprender a lidiar con grandes cambios, desafíos. Y hemos pasado por tanto realmente que yo te invito a observarte en el espejo y a ver a esa nueva persona en la que te has convertido. Que veas esos cambios positivos que ha producido en ti esa pandemia. Quizá habías dejado de estudiar hace mucho, pero ahora, por medio de esta pandemia, ¿no?, tienes un poco más de tiempo, ya tienes nuevas certificaciones, quizá antes no valorabas mucho los lazos familiares o tus amigos, y hoy ya has logrado, pues, reconocer, ¿no?, que eso es muy importante, ¿no?, que el amor, que el cariño, ¿no?, que el estar presente sí es lo más importante en una relación. Yo estoy segura de que si te miras al espejo con cariño, ¿sí?, hoy te vas a dar cuenta que eres más grande, más humano, más fuerte, más valiente y sobre todo, ¿no?, que tienes un mejor corazón. A veces nos quedamos enganchados en los detalles, ¿no?, lo que pasó, y lo repasamos una y otra vez. Yo te invito que más que quedarte anclada o anclado en los detalles, ¿no?, mires qué aprendiste. Los problemas nos dan la oportunidad para poder ver, ¿no?, qué recursos tenemos, con qué recursos contamos, y vamos mejorando. Eso se llama, ¿no?, las horas de vuelo, ¿no? La vida se construye en base a las experiencias. Entonces, recuerda, ¿no?, la vida es como una escuela. Todos hemos venido a aprender. Lo importante es no quedarnos en quejarnos, más que preocuparte, ocúpate. Así es exactamente así, Martín, ¿no? Entonces me tocó a mí decir, ok, vida, bueno, ¿quieres esto? Vamos a hacerlo, ¿no? Y poner la mejor actitud ahí frente a todos los cambios que se venían. Y haces esa misma pregunta, ¿no? ¿Qué cosa te está dejando esta vida? O sea, ¿qué cosa quiere que aprendas, ¿no? ¿Cuál es esa lección detrás de esa experiencia que estás viviendo? Te invito a reflexionar sobre esto y seguimos aquí en Mentalízate Perú a través de Nacional. Martín, hemos escuchado, y de hecho lo hemos dicho nosotros, ¿no?, frases como, te suenan frases como escríbeme cuando llegues, por ejemplo, cuando antes nos reuníamos con nuestros amigos, ¿cierto? Y se iba alguien y se iba nuestro amigo y le decíamos, cuando llegues a casa, por favor avísame, ¿no? Mejor vete en taxi, pásame tu ubicación, ahora que podemos compartir la ubicación en tiempo real. ¿Por qué? ¿Por qué solemos decir estas frases, no? Y a ese tipo de frases podríamos añadirle una lista súper larga, ¿sí?, de frases que hemos formulado ante la posibilidad de que una mujer, ¿no?, incluso un varón, sufra de una agresión sexual. Y hay mucha insensibilidad, ¿no?, en nuestro medio actualmente. Y es que es un gran desafío erradicar la violencia sexual, es bastante grande. Y hacer visible este problema, reconocer a las víctimas sin culpabilizarlas, todavía el desafío es aún mayor. Así es, ¿no? Lamentablemente se maltrata a la víctima. Por eso es muy importante, ¿no?, realmente informarnos, ¿no? A veces la ignorancia es soberbia. Etiquetamos, juzgamos, y nosotros también estamos violentando a la víctima. Porque hay diferentes maneras de violentar. Entonces, por eso el día de hoy vamos a ver, ¿no?,
qué cosa es la violencia sexual y vamos a aprender también a poder identificar y a poder ayudar a todos los oyentes que nos están sintonizando. Leí hace muy poco, protestas en Colombia apuntan a la policía por violencia sexual. Luego también leía que América Latina no sabe cuántas mujeres son violadas en la región. Tenemos una brecha de información bastante grande. La mayoría de las víctimas no denuncia y los países por lo general carecen de información estadística fiable, lo cual impide combatir, ¿no?, con mayor eficacia la violencia sexual contra las mujeres. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se atreven a denunciar? Bueno, es por eso que nuestro tema de hoy es justamente violencia sexual. Vamos a estar con un especialista y los invitamos a acompañarnos. Para ello vamos a iniciar con el tema de hoy dando paso a un testimonio. Hola, soy Margot y soy una de las sobrevivientes de abuso sexual. Cuando pasas por esto, el miedo siempre te acompaña. La vergüenza y la culpa, aunque suene raro, pero llegué a sentirme culpable. Escuchas cosas como, ¿quién te manda a vestirte así? ¿O por qué sales sola tan tarde? Es por eso que muchas personas violentadas no denuncian, porque en lugar de escucharte te sientes juzgada. Te interrogan y te hacen sentir varias veces los mismos hechos. Llegas a pensar que nadie te cree o están esperando a ver cuándo te equivocas. Es una herida muy profunda. Llegas a pensar que es mejor morir. Margot, gracias por tener esa valentía de compartir este testimonio con nosotros, ¿no? Algo que a ti te pasó. Es verdad, ¿no? Lamentablemente, como hablábamos anteriormente, la víctima no es, se podría decir, abordada de manera asertiva, objetiva. Hay mucho maltrato, ¿no? Y lo vemos en nuestra sociedad, ¿no? Hasta cuando van a poner la denuncia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te habrás vestido? Claro, te pones esa falda, ¿no? ¿Cómo? Y esas frases lo que hace es reforzar la conducta insana, ¿no? En este caso, del victimario. Lamentablemente lo justifica. Entonces, yo creo que ahí refleja el serio problema de salud mental que tenemos. Pero, Margot, déjame decirte que ese miedo que tú tienes es totalmente legítimo porque te pasó algo muy fuerte. Por eso es muy importante cuando nos pasa eso buscar ayuda profesional. La culpa, ¿no? Yo te cuento, ¿no? Acá en la vida no hay culpable, hay responsable. Hay responsable, y el responsable es este señor, ¿no? Que abusó de ti. Porque, ojo, la persona que abusa es una persona que adolece de un problema psicológico, de un problema mental. Podemos encontrar, por ejemplo, ¿no? Trastorno antisocial de la personalidad, conocido como una psicopatía. Podemos encontrar trastorno límite de personalidad. Y, en fin, diferentes trastornos que hacen que personas distorsionan la realidad. Cuando tú conversas con ellos, yo he tenido la oportunidad en penales de conversar con muchos de ellos, tienen una serie de creencias irracionales que le dan luz verde para hacer esto. Entonces yo creo que, Margot, es muy importante la ayuda psicoterapéutica para que tú puedas sanar esa herida. Yo he tenido en consulta muchas mujeres como tú que han podido replantear su vida a raíz de lo que ha pasado. Es doloroso, hay que aceptar la emoción. Yo creo que a veces las personas que queremos ayudar somos muy intolerantes, hay que darle un tiempo. Es un duelo, es una pérdida también porque perdiste parte de ti. Entonces hay que saber también tolerar ese dolor. Pero que se puede reestructurar, sí se puede, pero es un proceso para poder sanar todas esas heridas. Pero como te digo, no sientas culpa, porque no es tu culpa. La vergüenza no, fuiste víctima de unas circunstancias, pero la vida te puede dar los recursos, la terapia te puede dar los recursos para poder salir adelante. Y no estás sola, ¿sí? Nos tienes a nosotros, tienes centros de comunitarios a disposición, existen líneas
también por las cuales puede seguir recibiendo soporte psicológico, Margot. Y recuerden todos los que nos están escuchando en estos momentos, el tema de hoy es violencia sexual. Pueden llamarnos al 330-8500 o al 330-8487 y a la línea gratuita al 0800-00071. También pueden dejar sus audios al WhatsApp al 988-720-137 o escribirnos a la fanpage Mentalízate Perú. Estamos en Mentalízate Perú por Nacional. Y ya estamos aquí con el tema de hoy, violencia sexual. Tenemos también ya nuestra invitada, a la doctora Vanessa Herrera, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. Bienvenida, Vanessa. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Stephanie? Buenos días, un abrazo cálido a todos los que nos escuchan para hablar de un tema tan importante y cómo detectar las señales de alerta, tal vez para identificar las secuelas de la violencia sexual o prevenirla. Así es, gracias Vanessa una vez más por estar con nosotros. Vanessa, comencemos, ¿no?, con la definición, ¿no? ¿Qué podemos denominar violencia sexual? Bueno, la violencia sexual es cualquier acto o tocamiento, situación que pueda afectar a la persona y esto puede ser hecho por la pareja, expareja o cualquier persona generalmente cercano al círculo familiar. Lo más frecuente que identificamos en las consultas es que el padrastro, el propio papá, el abuelo, el tío, el vecino, alguien cercano a la familia está generando esto, o muchas veces en el contexto del colecho, dormir en la misma cama del niño o la niña, dependiendo de la edad, si es un niño pequeño, una niña pequeña, adolescente, o en las situaciones, como les mencionaba, también en la propia pareja. Antes se creía que en la relación de pareja no había violencia sexual. Es un mito todavía muy extendido. Es necesario enfatizar a todos los que nos ven ahora de que existe violencia sexual si yo no doy el consentimiento para tener una relación sexual. Apenas yo no doy ningún consentimiento de acercamiento sexual, ya se considera violencia, incluso en la relación de convivencia o estando casados. Ahora, sobre todo en pandemia, los números han incrementado, ¿sí? Porque muchas veces la víctima vive con el agresor, ¿no? Como bien has mencionado, las estadísticas nos dicen de que el agresor está en casa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y aquí, ¿qué señales físicas, psicológicas se pueden apreciar en el menor de edad si fue abusado? ¿Qué debemos tener en cuenta como padres? Generalmente podemos identificar diferentes señales muy dispersas, desde baja del rendimiento, estar más calladita, más calladitos en los niños pequeños. En los niños más pequeños se ve tanto en varones como en mujeres, también tocamientos que son formas de violencia sexual también. No solamente la violencia sexual es la penetración genital. Es importante recordar eso a todos los que nos ven. Creen que no, solo la tocó. Eso también es una forma de violencia, es un acto que genera una secuela a corto, mediano y largo plazo. En la niña, el niño puede tener depresión infantil, puede pensar en morir siendo chiquito, pequeño, puede tener lamentablemente por esta manipulación del agresor, en la mayoría de los casos es un agresor, como decíamos, cercano a la familia, generarle una culpa tan grande de creer que ha sido su culpa en esa situación. Entonces es necesario, lo primero, estar atentos, conectar con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, las personas que cuidamos, identificar si hay algún cambio emocional, está mojando más la cama, está diferente, está repitiendo señales de autoerotismo, tocándose sus partecitas con mucha frecuencia, está diciendo frases que es evidente que son del lenguaje sexual erotizador del agresor, tiene un cambio que repite más pesadillas, señales que dan indirectamente expresiones
del trauma que ha vivido o que sigue viviendo, y a cuestiones más severas que ya identificamos, como les decía, conductas suicidas, estrés postraumático, incluso desde la infancia, y ya fenómenos de autolesión, sobre todo vemos en adolescentes, problemas de conducta alimentaria. Está muy fuerte asociado, problemas como la anorexia, la bulimia, depresiones muy severas y trastornos de personalidad inestable, como la limítrofe, muy asociada a antecedentes de violencia sexual crónica, continua, en traumas complejos, que muchas veces no le creyeron a la persona la primera vez que dijo. Generalmente la niña, el niño, el adolescente informó, mencionó a alguien, pero no lo creyeron o lo callaron, o porque es mi tío, es mi hermano, fue mi familiar. Y no permitamos eso. Pero vamos a escuchar un audio que nos ha llegado al WhatsApp de Nacional. Vamos a escuchar a Marvin. Buenos días, doctores. Les saluda Marvin de Huánuco. Tengo una consultita para ustedes. ¿Es posible borrar ese terrible momento de las personas que fueron violentadas? Es decir, yo he escuchado que se puede inducir a no tener claros los recuerdos, como una forma de regresión, algo así, y hacer que ya no le afecte lo que pasó, ¿no? En la actualidad, no le afecte ese terrible momento. ¿Es posible? Gracias por su respuesta. Gracias, Marvin. ¿Qué podríamos responderle a Marvin, Vanessa? Pero antes de responderle, nos vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en Mentalízate Perú por Nacional. Recuerda, si conoces a alguien que ha sido víctima de violencia sexual, dale tu apoyo y no la dejes sola. Recomiéndale y acompáñala buscando ayuda psicológica. Ya regresamos con Mentalízate Perú en Nacional. El radiolibro del Bicentenario. Corría el mes de junio de 1880 y el Perú se encontraba en medio de una difícil lucha por defender la patria en la Guerra del Pacífico. Sin embargo, un acto de heroísmo retumbaría en todo nuestro ejército y quedaría inmortalizado en la historia peruana. Habiendo sufrido una difícil derrota en la batalla del Alto Alianza, en Tacna, y luego de que las tropas aliadas bolivianas se retiraran del conflicto, el destacamento peruano quedó vulnerable en Arica, esperando refuerzos militares que nunca llegarían. Viéndose rodeados y superados por las huestes chilenas, el veterano coronel Francisco Bolognesi decidió reunir a sus oficiales y juntos decidieron entregar sus vidas antes que rendirse ante el enemigo. El 5 de junio de 1880, el sargento chileno Juan de la Cruz Salvo se presentó ante Bolognesi para solicitarle la rendición de las fuerzas peruanas en Arica y así evitar un derramamiento de sangre. Aunque la derrota era inevitable, el coronel Francisco Bolognesi decidió no rendirse y defender la patria a toda costa, incluso con su vida misma, respondiendo en tono sereno y decidido al emisario chileno: «Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho». Así pues, ante esta determinación de no rendirse jamás, 2 días después se produjo la batalla de Arica, donde 1,800 soldados peruanos se enfrentaron con loable valentía a 5,000 soldados del ejército de Chile en la defensa tenaz del territorio que hasta entonces era peruano. Hoy recordamos el acto heroico de Francisco Bolognesi, porque nos enseña la determinación que tuvieron todos nuestros héroes hasta el último instante de sus vidas por defender nuestro querido Perú. Acto heroico de Francisco Bolognesi, Nacional. Chumpitaz, notablemente está jugando Chumpitaz. ¡No me mire, cadete! Solemos conocer a los grandes íconos por su legado, su talento o su obra. Nosotros vamos un paso más allá. ¿En qué fue de tu vida?
Nos embarcamos en conversaciones inolvidables con ellos para descubrir y disfrutar de las historias de vida de esos peruanos que trascienden. ¿Qué fue de tu vida? Domingos por la tarde, a las 6, en Nacional. Descubrir el Perú con los ojos ya es un verdadero placer. Esta vez te invitamos a conocerlo desde adentro. Encuentros en la radio, un espacio dedicado a la cultura viva del Perú. Sesiones de encuentro con la memoria, el saber y el arte de nuestro pueblo. Encuentros en la radio. Únete a nuestras veladas culturales de lunes a viernes a las 9 de la noche. En Nacional. Estás escuchando Mentalízate Perú en Nacional. No es no, y hay una sola forma de decirlo, entiéndelo, no es no. Y no hace falta que lo justifique cuando digo no es no. No tengo que gritarlo ni sentir vergüenza al decirlo no. Hoy estamos hablando sobre violencia sexual acá en Mentalízate Perú. Stephanie, qué importante lo que decía la doctora Vanessa, el escuchar, ¿no? El escuchar, en este caso a veces no los chicos comunican y no le creen. Yo he visto muchos casos de que el abuelo cometía el abuso y de repente no, la niña le contaba a la mamá y no le creía, le decía, eres una mentirosa, no estás inventando. Y cómo esa culpa, el sentirse mentiroso, que mintió, la vergüenza, cómo hacía que la niña se deprimía. Entonces, qué importante es prestar atención cuando los niños no manifiestan una cosa como esta. Sí, otra cosa, o es importante aclarar también, ¿no? Que quien abusa no es ese de traje oscuro, sombrero y lentes que vemos en las películas. El agresor es simpático, muchas veces agradable, cercano, sociable. Tanto que cuando se dan las denuncias, muchas veces se preguntan, ¿no? ¿Pero cómo va a ser? Si siempre fue tan educado, ¿no? Se valen muchas veces los agresores de su encanto, ¿sí? Para cometer ese tipo de actos, ¿no? Es por eso que otra de las cosas que comentaba también la doctora Herrera, ¿no? Es que debemos nosotros también entender de que violencia sexual, sí, es también un tocamiento. Entonces hay que estar muy atentos a eso, ¿no? Porque hay que estar atentos también a los cambios de humor, a los cambios en el comportamiento, sus emociones, ¿sí? de nuestros chicos, ¿no? De nuestros niños, adolescentes, jóvenes, ¿sí? Es muy importante que como padres estemos alertas todo el tiempo. Y la violencia sexual también se comete en una relación de pareja, ¿no? De convivientes o de esposos. No basta que la persona no quiera y la otra parte ya te fuerce, ya es violencia sexual. A veces no contemplamos eso, ¿no? Y al contrario, ¿no? El esposo, el conviviente hace sentir culpable. Tú tienes que cumplir, es tu deber, ¿no? Entonces, basta que ya te fuerce, ¿no? Que haga algo en contra de tu voluntad, es violencia sexual. Eso es muy importante porque a veces no se toma en cuenta, ¿no? Yo creo que acá hay que subrayar, ¿no? Violencia sexual es todo acto que no tiene tu consentimiento. Así es, también en el ámbito laboral, ¿sí? Ahora se han creado políticas justamente para prevenir, ¿no? El acoso sexual dentro del trabajo, ¿sí? Pero hay que también nosotras, ¿sí? Como mujeres, y ustedes como varones, ¿sí? Si es que nosotros vemos algún tipo de insinuación, ¿no? O acto, ¿sí? Que ya se está prestando o está rompiendo o está pasándose de la raya, no hay que ponerle un alto, ¿sí? No debemos permitir ningún tipo de silbidos, piropos, ¿sí? O estás hermoso hoy día, alaba mi inteligencia, no alabes pues mi cuerpo, eso es mío, es personal. Entonces debemos aprender también a hacer que nos respeten a nosotros. Y recuerden que nos pueden llamar al 330-8500, al 330-8487 y a la línea gratuita al 0800-000-71, que estamos el día de hoy con un tema muy importante y delicado como es la violencia sexual.
Así, nos pueden mandar sus audios también al WhatsApp al 988-720-137 o escribirnos a fanpage de Mentalízate Perú. Tu salud mental nos importa. Estamos en Mentalízate Perú. Vanessa, ¿qué podríamos responderle a Marvin? ¿No es posible olvidar ese momento tan traumático? Es difícil alcanzar el olvido, pero sí es necesario y fundamental el acceso a justicia para la reparación a las secuelas de violencia a corto, mediano y largo plazo. Si el agresor sigue libre, vive al frente de mi cuadra, es mi vecino, sin duda se reagrava y reaviva la experiencia traumática y el trauma puede llegar a ser complejo e instalarse. Existen una serie de técnicas o psicoterapias especializadas con amplia evidencia, por ejemplo, la terapia MDR, que tiene intervenciones y cada vez hay más psicoterapeutas en el país que permite ayudar a reprocesar las experiencias dolorosas y traumáticas a lo largo del curso de la vida. Entonces, estas experiencias traumáticas sí, no necesariamente las tenemos que olvidar, pero sí podemos reprocesarla y que no llegue a ser sufrimiento, tanto dolor, tantos procesos difíciles que hemos vivido. También es importante recalcar, como bien se ha mencionado, esto es especialmente consideración en diferentes poblaciones vulnerables. Por ejemplo, en comunidades indígenas hay mayor riesgo de violencia en nuestro país y a nivel mundial. También las exparejas, a veces hay una coerción por el hecho de no te doy la pensión alimenticia y exigir y dar actos también de violencia sexual. En general, también situaciones de mayor inequidad, pobreza, en general también se expone a situaciones de mayor inseguridad. Si no hay alumbrado público en el barrio, también nos podemos exponer, en general, sobre todo las mujeres, a asaltos sexuales y es necesario que el gobierno local, que la comunidad organizada vele y priorice. Tenemos una ley 30364 que cautela y prioriza el tema de erradicar y prevenir la violencia. Es necesario que nos mantengamos atentas también a nuestros derechos en ese sentido. Muchos padres, muchas madres nos escuchan en Mentalízate Perú, Vanessa, ¿y cómo podemos hacer para prevenir, ¿no? Para prevenir, para dotar de recursos a nuestros hijos, para no caer, para que no pasen por este proceso tan duro como es, ¿no?, la violencia sexual? La primera forma de prevenir es primero, existe todo un tema de educación sexual integral, donde uno también aprende desde la primera infancia a reconocer el cuerpo y los límites de nuestro cuerpo con el del otro. Ya desde muy pequeño uno puede identificar cuando alguien tiene aproximaciones que son inadecuadas. No tenemos que forzar a que me den el beso en la boca, no tenemos que formar a que alguien necesariamente tengan que besar o forzar a contacto que la niña, el niño no quiere, ni siquiera aunque sea el tío, el primo, el sobrino. No recomendamos que duerman en la misma cama con el primito, ni el tío, ni otro familiar. O sea, el aprender a tener un nivel de desconfianza prudente, alerta, es un factor muy preventivo para prevenir esas situaciones. Tener una cama aparte es importante. Mantenernos en comunicación y escucha activa con nuestro hijo, con nuestra hija, creerle, identificar. Si yo estoy conectada con mi hija, con mi hijo, con mi hija adolescente, mi hijo adolescente, yo me doy cuenta si algo está cambiando y ella o él va a confiar en mí. Esto es importantísimo, ¿no? Si tal vez mi hija, mi hijo también parte una persona vulnerable, con mayor discapacidad mental, también está en mayor riesgo. Recuerden, si tiene retraso mental, si tiene discapacidad mental, en general psicosocial, también está en mayor riesgo al no entender los límites y lamentablemente el aprovechamiento del agresor en esa condición de vulnerabilidad. Entonces, estar atentos, mantenernos ahí, mantener los espacios, evitar las situaciones de riesgo donde no hay alumbrado y si ya se dio, evitar las situaciones de intoxicación alcohólica. Es muy frecuente, sobre todo en adolescentes, en jóvenes, en la universidad, en el colegio, empiezan tomarse los atracones de alcohol y después de la intoxicación se da lamentablemente la agresión sexual. Exacto. Nos acaba de llegar otro audio, Vanessa. Nos ha llegado el audio de Melina de Chimbote. Vamos a escuchar este audio.
Buenos días, doctores. Soy Melina de Chimbote y quiero saber cómo ayudar a un familiar que ha pasado por esto. Es adolescente y recién le contó a mi hermana que a los 7 años fue violentada por su padre. Estamos devastados todos. El hombre está en la cárcel ahora porque también abusó de mi hermana. Pero ¿cómo podemos hacer en la familia? Nosotros al inicio pensábamos que por la edad estaba muy rebelde o era muy impulsiva, pero ahora que nos contó, nos quedamos en shock y de verdad no sabemos cómo ayudarla. ¿Qué podríamos responderle a Melina? Nosotros también, ¿no? Siendo especialistas en la salud, nos quedamos en shock con ese tipo de noticias, ¿no? ¿Qué podríamos responderle? ¿Cómo ayudarla, Vanessa? Melina, te mando un fuerte abrazo virtual. Recuerda, por favor, que siempre hay alternativas de solución y esperanza y tenemos que acompañar continuamente a esta hija, a esta adolescente. Las personas tenemos recursos emocionales para resistir a la adversidad, incluso un hecho tan doloroso y tan traumático. Ya se avanzó en un proceso de acceso de justicia. Yo lo que sugeriría inmediatamente es que puedan enlazar con el servicio especializado de salud mental de su distrito. No sé dónde vive Melina, pero recuerden que hay 203 centros de salud mental comunitaria a nivel nacional que dan tratamiento gratuito para la reparación y el tratamiento especializado de salud mental. Ahora se han fortalecido incluso con unidades de atención en la violencia en estos servicios, con la inyección de un nuevo programa presupuestal para reducción de la violencia. Entonces, es importante que acceda a eso, que acceda a un psicoterapeuta, que la evalúe integralmente, un equipo especializado, incluido médico, trabajadora social, médica, de familia, en fin, todo un equipo de enfermeras, de modo que veamos las necesidades que ella tenga. Acompañarle en estos procesos, evitar la revictimización, evitar las frases que a veces inadecuadamente decimos en la familia o seguimos hablando de este hecho doloroso. Darnos cuenta, seguimos revictimizando, acompañarlo en todo el proceso de que legal, sociolegal, porque eso también es tremendamente doloroso. Se recomienda que vaya a Cámara Gesell y una entrevista única, se dé el testimonio y no volvamos a estar contando a cada rato. Entonces, los especialistas, hay una forma de abordaje y acompañamiento psicoterapéutico para rehabilitar y reprocesar esa experiencia traumática por un equipo especializado, pero hay esperanza, no solo para ella, para tu niña, sino también para ustedes. El impacto al grupo familiar es severo. Yo dije, tal vez la mamá o la tía o la madrina puede decir, no me di cuenta, fue mi hermano, ¿qué pasó? Entonces tenemos también que hacer intervenciones psicosociales también con ellos. Es muy interesante, ¿no? El acompañamiento, ese abordaje multidisciplinario, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer también desde casa, ¿no? Para darle soporte, porque tú mencionabas algo, ¿no? A veces el interrogatorio, de preguntar de nuevo, ¿no? Y hasta cuando van a la comisaría también de nuevo tienen que contar y van a otra instancia y le preguntan de nuevo. Nosotros como familiares, ¿cómo podemos darle una contención sin maltratarla, ¿no? A veces tenemos las buenas intenciones, pero las acciones no son tan buenas. ¿Cómo podemos hacer, Vanessa, para no maltratar más a la víctima? Lo primero que hay que hacer es evitar hablar demasiado. O sea, no entremos en sermones, ni decir, o sea, claro, permitámonos escuchar y llorar todo lo posible, gritar, expresar su emoción auténtica, en este caso del adolescente. No empecemos a decir, fue mi culpa, ya pasó, minimizar el hecho y darle algo que es muy frecuente en muchas familias, sermones y al final reprimen la emoción. Es necesario que como cada quien se quiera expresar, hacer ello. No nos volvamos terapeutas, no es nuestra función como mamá, tía, tío ser terapeuta. Traslademos esa responsabilidad a otra persona. Nosotros también, si estamos con insomnio, no sabemos qué hacer, permitámonos que haya un proceso psicoeducativo con este equipo especializado para ver cómo decirlo. Evitar la crítica, evitar cualquier cosa que signifique juzgar, evitar autoculpabilizarnos.
evitar ello y seguir reverberando o reexperimentando eso. Es necesario acompañarnos permanentemente, idealmente cada semana, en un proceso que cada persona, a algunos les toma menos o más tiempo, pero la idea es no abandonar. Muchas veces ya me voy sintiendo mejor y luego dejo el proceso psicoterapéutico y luego pasan los años y reaparece esa experiencia por no haber cerrado ese proceso que es muy importante en la rehabilitación desde la mirada de salud mental. Tenemos ahora otra pregunta de Ana de San Miguel. Nos ha enviado su pregunta también a través del WhatsApp de Nacional. Vamos a escucharlo. Buenos días, doctores. Soy Ana de San Miguel. Estoy escuchando el programa y deseo saber si es posible rehacer tu vida sin que se presenten secuelas más adelante. ¿El paso del tiempo puede ayudar a borrar esas heridas en el caso que no se lleve terapia? Gracias por la respuesta. Gracias, Ana. Gracias por llamarnos. ¿Qué podríamos responderle, Vanessa? Bien, Ana, es muy importante lo que mencionan. Como les decía, no todos tienen tal vez acceso a psicoterapia. Y nuestro país es tan complejo y tan diverso en la zona costa, sierra y selva, en las comunidades indígenas, y no necesariamente acceden a psicoterapia oportuna. Pero la mayoría de casos, las personas, las mujeres, tenemos factores resilientes. La resiliencia es esa capacidad de resistir a la adversidad y reexperimentar y replantear nuestro proyecto de vida sin que esa huella o hecho traumático marque toda nuestra vida. Entonces, mucho va a depender que tengamos fuertes factores protectores, si yo tengo una familia, si tengo personas de apoyo, si tengo todo un sostén emocional, si hay muchos factores que nos ayudan a seguir este proyecto, probablemente no llegue a marcar a esa experiencia felizmente a largo plazo. En la gran mayoría de casos es así, pero lamentablemente, según el último ENDES del 2019, la encuesta nacional demográfica, 2.5% mujeres entre 15 y 49 años sufren de violencia sexual todavía, y en adolescentes es más preocupante, todavía 30 de cada 100 llega a sufrir alguna vez en su vida violencia sexual. Entonces, todavía es importante y lo preferible, en la medida de lo posible, habiendo más servicios de salud, aproximarnos al establecimiento cercano y que haya un acompañamiento emocional. Y claro, la salud mental va desde nuestra familia. Si yo soy una familia suficientemente buena, acompaño activamente, conecto, doy afecto, activo todos los recursos adaptativos para reparar cualquier hecho traumático, es más probable que esto no genere una huella mayor y puedo rehacer sin duda mi vida. Así es, Vanessa, la familia es fundamental para dar ese apoyo, ese acompañamiento y también trabajar la prevención, ¿no? Vanessa, ¿qué recomendaciones finales nos puedes dar a todas las personas que nos están escuchando? Bueno, recuerden por favor priorizar la salud mental, considerar la frecuencia e importancia de las secuelas de la violencia sexual y sobre todo priorizar el impacto en la salud mental, en el daño psíquico. Si alguien te cuenta o sospechas de ello, créele, por favor, activa la red de apoyo, busca ayuda lo antes posible, estamos siempre para ayudarte. Okay, muchas gracias, Vanessa, ¿no? Hoy día hemos hablado sobre violencia sexual en Mentalízate Perú. Hoy agradecemos a Vanessa Herrera, psiquiatra y psicoterapeuta del Instituto Nacional de Salud Mental. Muchas gracias, Vanessa, por acompañarnos. Pimpia kotarokari, pillota kotantirori kachora nitsinane, ishin sinatashi yetari yantamin sayetiro, pamita kotero eiro poba pintairo. Campinayero pues hatanakero oña kotantiari amita kotansi onimo shirianta hiarori. Como dice nuestra frase en Ashaninga, si conoces a alguien que ha sido víctima de violencia sexual, dale tu apoyo, no la dejes sola, recomiéndale y acompáñala buscando ayuda psicológica. Y como mencionó la doctora Herrera, siempre hay alternativas de solución y sobre todo siempre hay esperanza de poder rehacer nuestras vidas. Las personas tenemos recursos emocionales para poder combatir ese tipo de situaciones.
Así es, y la familia jugamos un papel muy importante. No interroguemos, porque eso también puede herir a la víctima. Yo creo que es importante el acompañamiento, el soporte, la comprensión. Y también como familia podemos trabajar la prevención. Hay señales, ¿no? No es casualidad que un niño comience a orinarse en la cama o que tenga terrores nocturnos. Hay que estar muy atentos a las alarmas y hay que escucharlo, hay que prestarle atención. Como decía la doctora Herrera, muchas veces ellos comunican y no son escuchados. Y eso es malo porque genera mucha culpa, mucha vergüenza y pueden desencadenar en una depresión. Muchos hasta intentan suicidarse. Mucho cuidado. Las autolesiones, exacto, ¿no? Hay que ver, de pronto mi hija de un momento a otro empieza a usar pulseras gruesas, ¿no? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Sí? O pasa mucho tiempo en el baño, entonces, ¿qué está pasando? O los pequeñitos que no pueden hablar todavía, y ellos se comunican a través de su cuerpo, ¿no? ¿Qué están haciendo? Que hay más berrinches. Y como decías también, Martín, como decía la doctora, hay que enseñarles a reconocer su cuerpo, pero sobre todo hay que enseñarles a poner límites. Nadie tiene por qué tocarlos más que mamá y papá a la hora pues de bañarlos, ¿no? Y aún así siempre con mucho cuidado y sobre todo como padres no forcemos el contacto físico. Yo he visto, he sido testigo, creo que tú también, Martín, muchas veces en que el tío quiere saludarle, darle un abrazo, un beso, pero el niño no quiere y nosotros le forzamos. No, ya no, por favor, cuidemos a nuestros niños, ¿sí? No sabemos qué pueda estar pasando por la mente de la otra persona. Y recuerden que el agresor muchas veces está en casa, así que por favor eviten frases también que sean, que causen más dolor a las víctimas. Sí. Tú que nos estás escuchando, si tu esposo te está forzando o tu pareja a tener relaciones sexuales, ya es violencia. La violencia no tiene justificación. Comunica a aquellas personas que te puedan ayudar y buscar la contención, la ayuda psicológica para poder salir de eso. Así es. Si tu jefe, por ejemplo, también te está haciendo algunas insinuaciones, denúncialo. En la empresa debe haber algún comité, así que levanta la mano, levanta tu voz, que vas a ser escuchada. Seguimos aquí en Mentalízate Perú por Nacional. #Mente Positiva. Hola amigo de Nacional, les saluda Carmen Ramírez de Pucallpa. Para estar siempre con la mente activa, hago mis cosas cantando. Así los quehaceres de la casa son más livianos, a pesar de los difíciles momentos que vivimos. Lo importante es estar con buen ánimo. Saludos desde Pucallpa. Gracias, Carmen. Un saludo a toda la gente linda de Pucallpa, ¿no? Qué importante es hacer, siempre hablamos, ¿no?, de cosas que te gustan. Por ejemplo, cantar, ¿no? Lo que tú comentaste la vez pasada, ¿no?, que a ti te gustaba cantar. Es una catarsis, pero con melodía. Hagamos cosas que nos gustan para poder sentirnos mejor. Y recuerden que pueden seguir enviándonos, ¿sí?, a través del hashtag Mente Positiva, ¿sí? Compartan con nosotros cómo o qué hacen para mantener una mente saludable, ¿sí? ¿Qué actividades están realizando? Recuerden también que tienen a los centros de salud comunitarios a nivel nacional, ¿sí?, para cuidar justamente su salud mental. Tienen la línea 113, opción 5, donde van a recibir apoyo y soporte psicológico, y si quieren denunciar algún caso de violencia sexual o agresión, tienen también la línea 100. Así es, así tienen un saludo para todas las personas de Quito. Ahí tienen el Centro de Salud Mental Comunitario y Quito, ¿no?, de que tiene de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y nos vamos, Martín, se nos acabó el tiempo, nos vamos hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y recuerden que para alcanzar o para prevenir ese tipo de violencias sexuales, todos necesitamos colaborar. Si vemos, escuchamos, no hay que quedarnos callados. Levantemos la mano, alcemos nuestra voz, denunciemos, acompañemos a las víctimas, no juzguemos, no critiquemos, por favor. Ya basta de decir, seguro estuviste coqueteando o seguro usaste una falda. No, la víctima es víctima. Hay un agresor y debe ser justamente, o debe estar dentro de las rejas, detrás de las rejas. Así es, dejemos de justificar y apoyemos. Si justificamos, también estamos cometiendo violencia. Hasta la próxima, Stephanie. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima, Martín. Y como dice la canción, pensemos que todo irá bien y mentalicemos eso. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena
Mentalízate Perú. Hasta el próximo programa.